vamos a hablar de cómo las empresas pueden salvar vidas. De los claros ejemplos de que una mujer algo está ocurriendo en casa son las ausencias repetidas en el trabajo. Son las celopatías, ¿no? Empieza ella a vestirse diferente, a no maquillarse. Esos golpes que no se sabe y que cuando se le comenta a la mujer pues existe o silencio o incomodidad. Que si alguien denota que está ante una posible situación de violencia, vale la pena acercarse y acercarse privado. Sí, hay mujeres muy valientes y tan ansiosas de recibir ayuda que lo harán, pero la gran mayoría tendrá miedo de expresar. En nuestra intervención puede salvar una vida. También romper el silencio no es fácil porque te sientes culpable, porque también crees que tú lo estás ocasionando. Piensa que al momento de hablarlo, de abrirlo, va a haber una repercusión mucho más violenta hacia ellas, ¿no? En las escuelas también pueden detectar cuando una mamá está viviendo violencia. Las señales que pueden estar dando las y los adolescentes de las violencias tan extremas que pueden estar viviendo en casa. Son un pequeño espejo de lo que están aprendiendo y de lo que están viendo. Entonces, cuando son señales muy fuertes de violencia es porque están repitiendo patrones y por tanto es una señal de alerta. Cuando cualquier persona detecta que un niño o una niña está en un círculo de violencia y que por tanto está en riesgo su integridad física o emocional, puede contactar a alguna autoridad. La responsabilidad es de todos. Que a veces las mujeres no están listas para proceder. Cada una tiene su tiempo y cada una tiene su forma. Tiene que haber una decisión personal, tomarlo con calma y a lo que ella decida. Que en toda empresa exista áreas seguras, alguien que tenga la especialidad en psicología, ¿no? En psiquiatría, que no se convierta la empresa en un obstáculo, sino en un instrumento o un medio de solución. Los directivos de las empresas, los dueños de las empresas, consideren que es una responsabilidad compartida. Por ello, tan importante el que exista también redes institucionales conectadas con las empresas. Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Desobedientes Inc., en donde vamos a hablar de cómo las empresas pueden salvar vidas, porque recordemos que la violencia no es un asunto privado, la violencia es un tema de toda la sociedad. Hola, bienvenida de vuelta a Desobedientes Inc. Hoy estamos igual felices porque está con nosotras la doctora Sol Salgado Ambros, que es exdirectora general de Políticas Públicas para la Erradicación de la Violencia en FEVINTRA y también exdirectora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General del Distrito Federal, y también, por supuesto, que está Lolita con nosotras. Vamos a hablar de un tema, como sabes, Desobedientes Inc. nace por la alianza que hacemos y más que alianza, es por la sororidad de Inside Comunicación, en donde sufren el feminicidio de Gisela y quieren hacer algo para contribuir a que ninguna otra mujer viva violencias. Así que hoy vamos a hablar de qué podemos hacer desde las empresas como observadoras de que alguna colaboradora, alguna amiga puede estar viviendo algún tipo de violencia en casa, porque eso lo podemos detectar, ¿no? Como amigas, como compañeras, como jefas, de alguna forma la violencia no se queda en casa, la violencia que vive una mujer va con ella a todos los espacios a donde ella habite, y en este caso la lleva también al trabajo. Pues muchas gracias de nueva cuenta por la invitación y por seguir sumando a erradicar esta terrible violencia que nos ha arrancado a tantas de nuestras hermanas en estos años. Y qué importante tema, ¿no? De cómo podemos ayudarnos las unas a las otras. Decía Marcela Lagarde atinadamente, ¿qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? ¿No? Y pues nos toca también unirnos y fortalecernos cuando más lo necesitamos. Y cuando más lo necesitamos es cuando estamos viviendo violencia en donde tendríamos que estar en paz, que es nuestra casa.
Y por supuesto que va a tener reflejos, o sea, va a tener reflejos físicos, emocionales y de todo tipo, incluso también económicos. Uno de los claros ejemplos de que una mujer algo está ocurriendo en casa son las ausencias repetidas en el trabajo. No es un tema de irresponsabilidad, porque incluso si me lo preguntan, las mujeres somos mucho más responsables, ¿no? Sin demeritar a los hombres, pero así es y lo demuestran las estadísticas en el tema laboral, que los varones, independientemente de que tenemos al cuidado a nuestras hijas e hijos, quizás es por eso que nos obliga a hacer las que menos queremos tener fallas laborales. Pero cuando vivimos violencia, a veces es ni siquiera por un tema voluntario, sino que la propia pareja no le está permitiendo ir. Recordemos que algunas de las señales de la violencia son las celopatías, y cuando una mujer tiene una vida activa fuera, social, uno de los espacios que no queda exento de ser también foco de la celopatía de la pareja es el trabajo. Entonces le dice, pues, ¿por qué vas tan arreglada? ¿No? ¿Por qué tan maquillada? ¿Por qué esa falda? Muchas cosas que a ella le incomodan. Entonces puede ser también que hasta en su apariencia, en su arreglo, se denote que algo no está normal, ¿no? Empieza ella a vestirse diferente, a no maquillarse, a llegar con las ojeras muy marcadas de que seguramente no durmió, los ojos hinchados, ¿no? Que también es una huella inequívoca de que hubo llanto en la noche, y si hubo llanto en la noche fue porque fue dentro de casa. Golpes, esos golpes que no se sabe, ¿no? Cómo puede por una caída tener un moretón en el ojo, por qué tiene apretones en los brazos, y que cuando se le comenta a la mujer, pues existe o silencios o incomodidad, ¿no? Respecto a dar una razón de qué es lo que le está ocurriendo. O sea, son pequeñas señales, son desafortunadamente temas que difícilmente una mujer abre ante su círculo laboral, pero que si alguien denota que está ante una posible situación de violencia, vale la pena acercarse y acercarse privado, ¿no? Porque también es un tema delicado que no se puede abrir públicamente, que es muy difícil que la mujer quiera abrirlo de manera abierta. Alguna vez me preguntaban de una empresa, pues que si iban y hacían reuniones o conferencias, que tal vez alguna levantara la mano y dijera yo vivo violencia. Puede ser que sí, hay mujeres muy valientes y tan ansiosas de recibir ayuda que lo harán, pero la gran mayoría tendrá miedo de expresar por esa culpa que sienten de estar en esa situación y condición. Y sin duda hay señales. Yo me atreveré a dar un testimonio personal público, porque además fue conocido, ¿no? En el municipio de Toluca, hace algunas administraciones, el presidente municipal fue denunciado por su esposa por violencia familiar. Yo les quiero decir que previo a esa denuncia, más o menos un mes antes, firmamos un convenio, siendo yo comisionada de búsqueda allá en Toluca, en el Estado de México, con el municipio de Toluca, y el día que fuimos a la firma del convenio estaba su esposa, y su lenguaje corporal, yo se lo dije a un compañero que iba conmigo, digo, siento que ella vive violencia. En todo momento mirando hacia el piso, cuando llegaba un hombre con temor de voltear a verlo de manera directa, lo veía de lado. El esposo, el presidente municipal, en todo momento tomándola de la mano, no como una seña de cariño, sino como una seña de control y de dominio. Cuando le cedía la palabra, la voz muy apagada y una expresión de tristeza profunda. Cuando al mes se comentó públicamente esta situación, fue más que claro, ¿no? Le dije, es que no había duda, ¿no? Esta mujer mostraba físicamente delante de todos, porque ni siquiera solo con sus compañeras del DIF. Como saben ustedes, las esposas de los presidentes municipales son las primeras damas y les toca, por tradición, el llevar a cargo de manera honorífica la presidencia del DIF.
Imagínense qué difícil, de modo que las personas del DIF no se hayan percatado de todas esas huellas, pero sin duda no sabían qué hacer, o al decir, pues tal vez es el presidente municipal, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo en lo personal sí me siento culpable, ¿no? De no haber preguntado en algún espacio qué estaba pasando y si ella estaba bien. Y ahora veo que sí, en todos los sectores no distingue niveles ni rangos laborales, y todos y todas tenemos que estar alertas. Claro, gracias. Pienso que en nuestra intervención puede salvar una vida. Sin duda. Puede salvar una vida, puede llevar a una mujer a vivir en paz, lo que tú hablabas. ¿Cómo identificar la violencia? Pues si no vives en paz es que estás viviendo violencia en tu relación. Entonces el hecho de que tú intervengas cuando menos de sé lo que estás viviendo o pienso que pues aquí estoy. O sea, no sé, algo, acercarme, ¿no? Acercarme de alguna manera, creo que es súper importante para las mujeres, que nos cuesta mucho trabajo, que creo que las mujeres, aparte de la culpa, sienten vergüenza de estar viviendo violencia, y además también romper el silencio no es fácil porque te sientes culpable, porque también crees que tú lo estás ocasionando. Y miedo. Miedo. Que también se piensa que al momento de hablarlo, de abrirlo, va a haber una repercusión mucho más violenta hacia ellas. Y de alguna manera que la importancia de poder no juzgar a la mujer que está viviendo violencia. Creo que es súper importante De la empatía. que lo detectes, pero Hay además... una frase terrible, perdón ahorita, que creo que no tenemos que dejar de lado porque la escucho de manera continua, es que a las mujeres les gusta vivir así. A ninguna mujer nos gusta vivir así. No, exacto. A ningún ser. A Porque ningún ser. ni a los perros no les gusta ningún estar ser. tratados, a ninguna mujer, a ninguna persona. A ninguna persona le gusta vivir violencia, pero al tema específico de la violencia hacia nosotras, creo que es un argumento en que debería quedar en desuso, porque ya el conocimiento de los círculos de violencia y de lo difícil que es lograr salir de ellos, debe de haber un entendimiento social, ¿no? Y más bien el tratar de fortalecer a esa mujer para ayudarla y salvarla. Y creo que ese es un gran mensaje para la sociedad, ¿no? Que ninguna mujer merece ni debe vivir violencia, y que ni le gusta tampoco, ¿no? Que no tiene las herramientas para poder salir, y que a lo mejor el simple hecho de escuchar con empatía y sin juicio puede hacer esa diferencia con ellas. Claro, porque el primer paso para solucionar cualquier problema en la vida es que lo verbalicemos. Si nos interiorizamos lo que estamos pasando, no estamos acomodando lo que realmente está ocurriendo en nuestra vida. Existe una evasión natural, porque los psicólogos lo dicen. Cuando vivimos algo que es tan difícil y nos ocasiona tanto sufrimiento que no lo podemos soportar, hay mecanismos de defensa naturales. Uno es la despersonalización, o sea, pareciera que le está ocurriendo a alguien más y que realmente esto no está pasando. Cuando se aterriza y se verbaliza, empieza la persona a buscar el salir de esta situación, y al ver ya su condición real, a buscar soluciones para estar de otra forma. Y sobre todo que una mano amiga de una compañera, y también puede ser de un compañero de trabajo, de un jefe, ¿no? Ayuda a decidirse a dar el primer paso. Claro. Bueno, solo para retomar, posibles señales que deberíamos de explorar si estamos en una empresa y pensamos que o empezamos a notar cambios de humor, aislamiento, miedo constante, ausencias, retardos, llegadas tardías, bajo rendimiento también, repentino, ¿no? El teléfono, el celular al día de hoy se convierte en un medio de control, en una extensión de la violencia hacia cualquier punto que se encuentre una persona. Entonces, cuando vemos que suena el teléfono y se pone nerviosa y se va a contestar en privado y empieza a levantar la voz, es señal inequívoca de una situación de violencia. Y físicas, lesiones frecuentes, uso frecuente de ropa que cubra golpes o maquillaje excesivo, y puede ser que aparente cansancio extremo. Sí, o hasta un abandono de su persona, justo para no detonar situaciones de celos. Cambios de formas de vestir.
Sí, sí, y también de hábitos, ¿no? Si era, pues que tal vez que socializaba antes de su relación o de que la relación empezara a estar mal, pues se aísla muchísimo y se nota, ¿no? Que existe una tristeza profunda en el tema también, por ejemplo, de las hijas y de los hijos, ¿no? En las escuelas también pueden detectar cuando una mamá está viviendo violencia. Yo recuerdo cuando era directora del CABE un caso que me impresionó demasiado porque una mamá llevó a su niña porque dice bajó demasiado de promedio, está muy groserita con sus compañeros, está muy violenta con la maestra, entonces pues ayúdeme, ¿no? Que una psicóloga la atienda. Sabedoras más o menos de por dónde iba la situación, acude ya la mamá con la niña, pasa con una psicóloga y después de algunos días de trabajo la niña termina abriendo que ella cada que iba a la escuela se ponía nerviosa porque sentía que su papá iba a matar a su mamá. Entonces para ella el estar en la escuela le estresaba, la ponía nerviosa y era lo que le provocaba que estuviera en esa conducta tan inquieta en la escuela. Y con bajo rendimiento, ¿cómo podría tener indicado? Obvio, peso, obvio, ya pudimos atender a la mamá porque la misma mamá pues lo invisibilizaba y no se daba cuenta de que su niña pues estaba teniendo esa carga emocional de sentirse responsable de que no llegara a mayores y que tenía que estar ella presente. Qué fuerte. Porque claro, también los niños y las niñas y esto entonces no solo va para las empresas, sino también para las mujeres que están en escuelas con hijos, las señales que pueden estar dándolas y los adolescentes de las violencias tan extremas que pueden estar viviendo en casa, ¿no? Porque los niños son un reflejo, ¿no? Son un pequeño espejo de lo que están aprendiendo y de lo que están viendo. Entonces, cuando son señales muy fuertes de violencia es porque están repitiendo patrones y por tanto es una señal de alerta. Equivocadamente se piensa, ¿no? Si el niño o la niña no viene golpeado es que no está viviendo violencia, pero yo lo he dicho siempre, ¿qué mayor violencia puede haber para un niño o una niña que ver que su papá está agrediendo a su mamá? Y en este caso, por ejemplo, no sé si la vas a hacer más adelante, el hecho de en una empresa, una amiga, en la escuela, la maestra, la directora, la orientadora, o sea, todas estas personas que estamos visibilizando las violencias, aparte de escuchar cómo podemos intervenir en el caso de los niños, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Porque lo que buscamos es, pues hay psicólogo en la escuela que el niño lo atiendan la parte psicológica. Sí. Bueno, la responsabilidad de los niños, quiero decirles, de las niñas y los niños, es de todos, es todas. No es un tema personal o familiar. Cuando cualquier persona detecta que un niño o una niña está en un círculo de violencia y que por tanto está en riesgo su integridad física o emocional, puede contactar a alguna autoridad para que hagan ese contacto. O sea, no es necesario que intervenga de manera directa porque además, a lo que les digo, que hay esa negación, esa autoprotección de invisibilizar lo que se está viviendo, muy probablemente si se habla con la mamá, ella no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, ante huellas inequívocas de que se está viviendo violencia en un hogar, sí hay que dar aviso. En algunos estados de la República, yo espero ya en varios, la violencia familiar, en el caso de las personas adultas, ya se persigue de oficio. En el de niños, siempre, Sí. siempre. Sin razón, tiene que denotarse que venga un familiar a denunciar. Cualquier persona lo puede hacer. Y si una autoridad le dice, no, es que tiene que venir un familiar directo, es mentira. La responsabilidad es de todos. Bueno, no iba por ahí, pero más o menos. Solo para recordar, o sea, me parece que hay cosas que tenemos que recordarnos todo el tiempo. ¿Qué hacer si yo tengo a una compañera que está viviendo, que sé que está o sospecho que está viviendo algún tipo de violencia? ¿Qué puedo hacer yo por ella? En principio acercarme a ella y en privado conversarlo, el fomentar un espacio de confianza, el explicarle, ¿no? que es una preocupación legítima, porque a veces también ese aislamiento se da porque piensa que va a haber una crítica a la situación que están viviendo, sino que al contrario es con el afán de ayudarles. Y
ofrecerse a acompañarla ante las instancias, pueden ser públicas o privadas. Al día de hoy, como Casa Gaviota, hay varios espacios que pueden brindar este acompañamiento especializado y ser esa persona que acompaña y fortalece. Y creo que hay una cosa más, que a veces las mujeres no están listas para proceder. Cada una tiene su tiempo y cada una tiene su forma. No presionar nunca a una mujer, porque además eso puede salir contraproducente. Si yo la presiono para que vaya a denunciar o para que lo deje o algo, ella lo que va a hacer es alejarse. Sí, no, yo me refiero a las instancias públicas y privadas de fortalecimiento y empoderamiento. Qué bueno que lo aclara, porque es el primer paso. Tiene que haber una decisión personal. No que alguien le diga que lo tiene que hacer, sino una decisión personal si es que decide dar ese paso. Pero el paso que sí tiene que dar es aprender a protegerse y a cuidarse y a quererse y amarse. Y para eso hay instancias públicas y privadas, ¿no? Donde hay tanto atención psicológica, incluso de ser necesaria psiquiátrica. Y ojo, digo lo psiquiátrico no en un afán de decir que no tengan un razonamiento claro, sino en el tema de que se llegan a depresiones tan profundas que llegan a ideaciones suicidas. Y en ese momento, más allá de una atención meramente psicológica, también va a ser necesaria la intervención psiquiátrica. Porque son las consecuencias de la violencia, ¿sí? La ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, o sea, todo lo que te puede llevar a una violencia. Y que ya posterior a esas atenciones de emergencia, también incluso médica, ¿no? Porque cuántas mujeres empiezan a bajar de peso porque no tienen hambre, o al contrario, ¿no? También empiezan a comer de manera compulsiva. Entonces, la atención médica también muy importante. Y ya lo demás, ¿no? La decisión que ella tome en el ámbito legal, en efecto, tomarlo con calma y a lo que ella decida, sin presión, porque sí podría pasar lo contrario, que ella se cierre, se aleje y se coloque en mayor riesgo con ello. Sin presión, pero con acompañamiento, ¿no? Con lo que decías de Marcela Lagarde, que esa frase de Marcela me encanta. Amoroso, ¿no? Un acompañamiento amoroso, porque es lo que se requiere. Y además hay algo que decía también Sol, ¿no? Y que es de las mujeres. A las mujeres somos sanadoras, nos toca sanar. Y ninguna, no es desmeritar a los hombres, pero nunca van a saber o entender la violencia que puede vivir una mujer o el dolor que pueda tener, igual que otra mujer, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Que, por ejemplo, la empresa, ¿qué puede hacer? Además de todo esto que ya hablamos, como empresa, ¿qué puedo hacer para apoyar a esta mujer? Siempre es necesario que en toda empresa exista áreas seguras. Un área segura es justo a alguien que tenga la especialidad en psicología, ¿no? En psiquiatría, y que, bueno, en sí, más allá de solo el tema de género, es muy importante que cada empresa lo tenga por todas las dinámicas sociales e internas que se dan, no solo en el hogar, sino también laboralmente, pero que además esa área esté formada, ¿no? En perspectiva de género y los tipos de violencia que se viven, para que sepa cómo guiar y que se convierta en ese espacio de seguridad donde ella pueda abrir y buscar no solamente ese sosiego emocional, sino guía de qué hacer. Insisto, no vamos a hacer una encuesta pública, ¿no? Porque eso sería colocarla en una situación incómoda a cualquier mujer que viva violencia, pero quizá también de manera permanente estar llevando pláticas, conferencias, para que ellas visibilicen caminos y soluciones hacia la problemática particular que están viviendo. Y si ya en privado quiere tener contacto con la persona que está dando esta información, pues también que se abran los canales necesarios para que esto suceda. Y claro, ¿no? Que existe también una norma oficial, una norma de salud, que tan pronto hay signos de violencia, pues se debe, ¿no? de acatar esta norma y tener este acercamiento personal con la mujer y ver de qué manera se le puede ayudar. Que no se convierta la empresa en un obstáculo, sino en un instrumento o un medio de solución. Claro, porque las empresas pueden salvar la vida, ¿no?
Bueno, pues ya sería nuestra pregunta final y es justo lo que hablábamos. ¿Qué nos falta a la sociedad y a las empresas para poder contribuir a que una mujer que esté viviendo darle el apoyo necesario, más que contribuir, darle el apoyo necesario a cualquier mujer que viva algún tipo de violencia o muchas violencias? Porque las mujeres, la realidad es que vivimos muchas violencias, no es algún tipo, son muchas violencias, y cuando estás en estos temas te das cuenta que no solo es violencia física o emocional, seguramente también es sexual, también es económica, también es digital, ¿no? Entonces son un montón de violencia. Área patrimonial, o sea, se juntan todas. Se juntan todas. ¿Qué nos está faltando hacer o qué podemos hacer para darle el apoyo a una mujer? Pues es muy importante conocer en principio los tipos de violencia, los ámbitos en los que se generan, y que esta capacitación no sea solo a algunas personas o solo a las mujeres, que sea a hombres y mujeres de la empresa y de todos los niveles, ¿no? El que exista este conocimiento yo creo que va a ayudar a que no solamente no se mire, sino que además se criminalice por esa violencia que ella está viviendo, ¿no? Que se le empiece a discriminar dentro del mismo círculo laboral por lo que les comentaba, ¿no? Ese aislamiento, esas ausencias, retardos, salidas, nerviosismo durante las jornadas laborales, y que exista desde esa formación los canales suficientes de cada empresa con las instituciones adecuadas para poder hacer la referencia cuando ya se ha detectado un caso, ¿no? Y insisto, instancias adecuadas no serán enteramente el ámbito legal, sino también terapéutico, que es el más importante, yo así lo veo, y que va junto con pegado. En el caso del tema legal, además no siempre necesariamente tendrá que haber un divorcio, sino más bien una manera de convivir de manera distinta, ¿no? Por ello tan importante el que exista también redes institucionales conectadas con las empresas. Yo creo al día de hoy se están firmando varios convenios, por ejemplo con la Secretaría de las Mujeres, que hacen estas capacitaciones, sensibilizaciones y plantean la comunicación continua para que en los casos en que se lleguen a detectar haya esta referencia directa. Yo creo que es bien importante que las empresas, los directivos de las empresas, los dueños de las empresas, consideren que es una responsabilidad compartida. Erradicar la violencia es una tarea de toda la sociedad. Claro. Y que los espacios laborales desde la parte directiva tienen que marcar la línea y la pauta para salvaguardar la vida de las mujeres, porque luego a veces pensamos que la empresa pues es un asunto de ella, de su casa, pero no, o sea, es un problema de la sociedad, de salud nacional. De la salud nacional, sí. Que además no solamente va a afectar el entorno, y no porque lo afecte, esté afectando a una mujer, está afectando a la sociedad, está afectando el entorno laboral, está afectando la productividad de esa mujer, y que finalmente somos personas responsables y que podemos hacer de esta sociedad una mejor sociedad. Y que estemos desde donde estemos, si está dándose la oportunidad de ayudar a alguien a salir de este círculo, lo aprovechemos. Claro. Creo que dijiste lo más importante, ¿no? El que todas las personas tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, porque es una oportunidad para nosotras que tenemos que aprovechar, ¿no? Porque nos cambia la vida a nosotras y le podemos ayudar a cambiarle la vida a otra persona. Muchísimas gracias por estar en este episodio de Desobedientes y nos vemos en la próxima. Síguenos en todas nuestras redes de Casa Gaviota y también en Desobedientes.